Muy buenos días. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por esta bellísima iluminación que viene realmente a poner ante nosotros lo que realmente está pasando en este momento en el país. Ya era tiempo que ante estas reformas estructurales alguien levantara la voz. Y precisamente el tema de la CENTE es un tema muy importante. El mismo señala, dice: el jueves 2 de mayo, una propuesta educativa desde el México profundo. El jueves 2 de mayo del 2013, la coordinadora, la CENTE, entregó a la Secretaría de Gobernación un documento titulado Hacia la educación que necesitamos los mexicanos. El proyecto alternativo del Magisterio Democrático expresa el sentir de cientos de miles de docentes de todo el país, sobre todo de los provenientes de los estados con mayor pobreza, marginación y violencia, también de aquellos que colaboran en las orillas de los grandes centros urbanos, muy lejos de los enclaves de prosperidad. Ellos atienden una parte muy importante de la población que no tiene al español como primera lengua, e hijos de familias partidas por la migración y a pequeños de poblaciones rurales ajenas a cualquier bienestar material. Hacia la educación que necesitamos los mexicanos, que fue su documento, es un programa de enseñanza elaborado a partir de las raíces sociales profundas de los profesores democráticos y su compromiso con el país. Un texto surgido de su presencia como maestros y a menudo como líderes cívicos y sociales en comunidades, muchas de ellas indígenas, pueblos y ciudades de todo el país. Ellos conocen mejor que cualquier autoridad gubernamental muchas de las partes más problemáticas de la nación. Son testigos directos de la incapacidad del Estado para dar una educación digna a niños y jóvenes. Desde hace décadas se han encargado en condiciones verdaderamente difíciles, con muy pocos recursos y grandes carencias, de formar estudiantes que con frecuencia llegan a las aulas sin probar bocado, presionados por dejar la escuela a la brevedad. ¿Cómo es su propuesta educativa, que surge de foros, talleres, reuniones, seminarios y encuentros pedagógicos efectuados a lo largo de más de 3 décadas? En el documento los maestros ratifican su rechazo a la reforma educativa, porque lo único que ofrece es que habrá más exámenes estandarizados y todo un aparato de supervisión y vigilancia sobre niñas y niños, maestros y escuelas, porque no es una reforma que retome las grandes carencias y les ofrezca una respuesta, más allá de medir, vigilar, estimular y castigar. Hacia la educación que necesitamos los mexicanos, nos transmite Luis, propone una verdadera transformación de la enseñanza, basada en una educación humanista que sustituya los valores del mercado por la práctica de valores universales, que recupere y coloque en primer plano el respeto y la ampliación del derecho humano a la educación, el fortalecimiento de la educación pública y un proceso educativo sólidamente arraigado en las necesidades del desarrollo de las personas y de sus comunidades y regiones, que le entregue el 12% del PIB a la educación y no el 3.78% del PIB que usted está poniendo, que es el más bajo de la OCDE. Esto contrasta con el primer capítulo, en donde Luis nos dibuja de manera hasta cómica a los 3 alegres compadres que están impulsando esto, que es Claudio X González, con la iniciativa privada, que es el principal, que es Aurelio Nuño, que de educación sabe lo que
porque sabe de chino, que todo lo está haciendo desde una mirada política y demás, no lo dibuja, pero también en su carrera ya de presidencia, en donde está tomando ya decisiones sobre los estados, como lo hizo en Oaxaca, ¿verdad? En donde él determinó cosas que le correspondían al estado en cuanto a la asignación de fondos para las escuelas, que nunca les ha llegado. Entonces, es muy interesante cómo también describe la manera como quisieron presentar cómo la hierro de Oaxaca aparentemente estaba cooptada por la gente, que la gente no ha necesitado la hierro para hacer la gente. Es una gran riqueza la que nos da este libro sobre el potencial que tiene la gente que tiene 34 años de existencia y que ha crecido desde una visión verdaderamente democrática de la educación. Yo me emociona esto que describe Luis porque lo conocí en las comunidades indígenas y lo empecé a conocer allá en Guerrero, en las comunidades de los campesinos guerrerenses que me pedían que les ayudara a salir del narcotráfico, porque ellos dicen: nosotros tenemos paz, tenemos todo, pero como los precios de garantía de nuestros productos no nos dan de comer, aquí llegaron a proponernos a sembrar la amapola. Pues creo que empezamos a sembrar, no tenemos dinero, pero sáquenos de esto porque esto se ha echado a perder, lo reconocemos. Yo porque no tenía los medios allá, yo decía, si yo tuviera un medio para comunicarme desde acá con mi canciller y con mi curia, para estar desde acá resolviendo los problemas que se le presentan a la diócesis, acá me estaba 6 meses. Yo les decía, yo me estaría 6 meses en la sierra. Yo anduve el lobo de la mula el 50% de mi trabajo en Guerrero. Y allí veía yo todo lo que padecían desde entonces, porque de Sinaloa les vinieron a enseñar el cultivo de la amapola. Y me dijeron, los miembros del ejército, un señor obispo, en esta zona se produce más base para la heroína, que le llamaban la goma, que en todo el resto del país. Si no, soy pobre porque quiere. Entonces, esta visión del pobre, de los pobres, del mundo indígena que yo conocí en Chiapas, en donde dentro de la misma iglesia, el proyecto que llevaba don Samuel con el mundo indígena, dentro de la misma iglesia lo tenían y lo estaban chamuscando. ¿Por qué? Porque el gobierno se encargaba de infiltrar a obispos importantes que iban allá a las altas esferas del Vaticano a decir barbaridades contra don Samuel y su proyecto. Esto lo viví yo. Esta es una de las artes que señala muy bien Luis aquí: la desinformación, la salvajada, la desinformación, de manejar a una serie de energúmenos locos. Esto es muy importante que lo apreciemos. Es la sabiduría de estos hermanos la que los ha llevado a levantarse. Ya era tiempo. Todas las reformas estructurales que han hecho los obreros de la Ley Federal del Trabajo, que la desbarataron, los obreros callados, sumidos bajo el corporativismo sindical, por supuesto. Las reformas a la cuestión hacendaria, lo que han hecho es destruir el país. El Tribunal Permanente de los Pueblos dijo que fuera de los países que tienen una invasión extranjera o tienen una revolución interna, México es el país más destruido del planeta. México es el país más desmontado. En el tribunal vino 3 años, trabajó aquí escuchando a miles de voces. Esto me recordaba de cómo hicieron ellos su propia propuesta educativa. Esto lo saben hacer muy bien los pobres. En el Tribunal Permanente de los Pueblos fue la organización que hicieron los pobres para llegar a presentar sus denuncias ante el tribunal, que repito, se dieron a través de 500 audiencias y que eran miles de personas, miles de quejas, pero que representaban a millones de víctimas. Fue un movimiento social estupendo. Así hacen las cosas los pobres. Entonces, esto que nosotros estamos viendo y este manual
prosperada, para que les haga crecer sus ganancias y para que les haga crecer sus proyectos. Y el resto de la gente que se muera. Estamos ante una política de eliminación de personas. Quitarle la educación a un pueblo, quitarle la salud a un pueblo, es lanzarlo a la eliminación. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer los que, qué van a hacer sin educación? ¿Qué van a hacer sin preparación? ¿Qué van a hacer sin ofertar su capacidad de trabajo? La gran mayoría de los mexicanos, o meterse al narcotráfico, como me dijo un chico a mí en la cárcel: oye, ¿desde cuándo andas en esto? Uy, padre, yo desde los 4 años ando en la calle. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá, o la mamá solita que tenía, o se salían a buscar qué comiera el niño, o lo veían llorar por los días de hambre. Y el niño se anduvo en la calle. A los 6 años, padre, yo ya estaba ahí. Nosotros, los que entramos al narco, tenemos dos salidas: o la cárcel o la muerte. A mí me tocó la mejor, padre, la cárcel. He estado en la cárcel. Entonces, es esto. En realidad, yo oí una frase en Brasil. Fui invitado a formar parte de un juzgado internacional para juzgar cómo están juzgando a la señora Rousseff. Allí se está juzgando la imposición abierta y grasa del sistema económico mundial, del cual Lula con mucho trabajo lo hizo, la señora Rousseff también, pero lo que están haciendo es desmontando todo eso. Y ahí una señora de las que nos informaron, que es una economista, dijo: en este modelo económico primero se cumple con lo pactado que con lo legislado, y para cumplir lo pactado se reforma lo legislado, porque primero se cumple con lo pactado. Esta palabra yo ya la oí desde Chiapas cuando estaba ahí. Lo pactado ya estaba, se vendía toda la riqueza de Chiapas. Por eso nunca les cumplieron los acuerdos de San Andrés, porque era entregarles la administración del territorio. Jamás lo van a hacer. Estaba pactado, todo lo que había allí lo tenían bien medido. A mí me tocó ver las huellas de los hidrocarburos, que ya las tenían bien medidas. Ya tenían bien medido qué iban a hacer con la universidad, ya tenían bien medido qué iban a hacer con los radioactivos que hay allí, con el bosque, con el agua. Primero está lo pactado y jamás lo legislado que es precisamente proteger. Describe muy bien Luis cuando dice la violación. Es muy interesante que hable de la ley educativa, que es una reforma, una legislación de excepción. Ponen a vivir en estado de excepción a todos los maestros. ¿Cuál es el estado de excepción? Donde se suspenden todos los derechos. Hay un artículo que también ha circulado de Manuel Fuentes, abogado laboralista, donde con toda claridad dicen cómo los maestros pasan a ser, como dice aquí Luis, personas con el libre ejercicio. O sea, van a ser freelance los maestros. Los pobres se van a tener que andar alquilando. A eso los dejen, a que les paguen lo que quieran, pero ya no van a tener plazas. Esto es así, una por una. En ese artículo, Manuel Fuentes hace punto por punto la famosa ley educativa, ¿cómo le llaman? La ley del servicio profesional. Del servicio profesional docente. Dice, en un resumen extraordinario, nos presenta Luis este estado de excepción. El Estado rompió unilateralmente el pacto que desde hace décadas tenía con los maestros. La reforma cambió sustancialmente la naturaleza del trabajo docente. Trasladó a los maestros de la noche a la mañana en reino de la inseguridad laboral permanente. Prácticamente anula la permanencia en el empleo. El magisterio dejará de ser profesión de Estado para convertirse en profesión formalmente libre, cuyo desempeño estará sujeto al arbitrio de la autoridad, amenazada constantemente con el despido. De paso, declara la práctica
la práctica extinción del normalismo. La reforma desprofesionaliza el magisterio, manda un peligroso mensaje. La educación es demasiado importante para dejarla en manos de los maestros. Los profesores no son de fiar para que hagan bien su trabajo. Hay que vigilarlos de forma permanente. Desvirtúa de esa manera la imagen del maestro. La reforma cancela las posibilidades de defensa colectiva. Ahora ya son tribunales administrativos a los que tiene que ir el maestro, no son tribunales laborales. Sí, de los intereses gremiales y profesionales. Termina con la bilateralidad en la negociación de las condiciones laborales, etc. Esto está, aquí está, y la manera como están presentando las cosas, echando mentiras, ni siquiera tienen ni idea, así, ni idea. De que muchos del pueblo, y los maestros principalmente, y el pueblo que es sabio, están exhibiéndose vilmente. Los manejos chanchulleros, la calidad moral de estos tres personajes es muy bien descrita por Luis. Aquí vemos dos niveles: el nivel profundo del México verdadero, del México que nos está marcando la salida, es el México de los pobres, la sabiduría de los pobres. Me decía don Samuel cuando estábamos ahí, estos hermanos, hablando de los hermanos zapatistas, saben lo que le pueden dar a México el día de hoy, y por eso quieren entrar con su cultura a formar parte de la vida nacional. No están buscando otra cosa, ellos saben lo que tienen. Un amigo mío que trabajó con los aymaras allá en las cumbres de los Andes, les dijo un día, él era laico todavía, por eso que es un teólogo, les dijo: oigan, ¿y por qué están acá arriba? Si allá abajo tienen pastizales y agua para su ganado. Y una mujer le contestó: estamos acá arriba por ti. Y le preguntó él: ¿por qué por mí? Porque ustedes van a olvidar quién es el hombre. Nosotros estamos conservando esa sabiduría y van a venir a preguntarnos. Y un obispo que trabajaba en la misma área también lo oí decir: los pueblos originarios tienen para este país, para el mundo de hoy, un reservorio de humanismo que ya olvidó esta generación y que ellos son los que nos la van a devolver. Así es. La gran riqueza humana de toda esa gente. Y quiero decirles, yo trabajo todavía, a mí me sacaron de charlas, perdón, es que no me quitaron de la choca, pero muy difícil. Yo trabajo en el Centro Nacional de Animación a las Misiones Indígenas. Y allí, en una evaluación que hacemos cada año con ellos, salió el tema de la raicambre que hay en el mundo indígena, y les preguntamos: ¿ustedes qué dicen de este modelo económico? Este modelo económico no tiene pies ni cabeza, no se sustenta, se va a caer. Y entonces nosotros tendremos mejor futuro, decían ellos como indígenas. Vamos a sufrir en los años que siguen, mucho, pero nosotros creemos firmemente en que tenemos un modo de salir. Entonces, esto es una gran riqueza que nos presenta Luis, el hablar, como está hablando de dónde está la sabiduría para que nosotros entendamos hacia dónde tenemos que ir. Y quiero decirles que solo el 18% que el gobierno mide del número de pueblos indígenas son los monolingües. Si nos vamos a los bilingües, es el doble de la población indígena. Bilingües se va al doble, ya con los bilingües otro 18%, 36%. Y si nos vamos a la cultura, es más de la mitad de los mexicanos quienes tienen esa cultura. Y una de las pruebas que tiene esa cultura es que el tema de la privatización del ejido no ha caminado como esperaban que caminara, porque la cultura indígena está en la gran parte de nuestros campesinos. Entonces, por supuesto, es ahí donde tenemos que poner la mirada, por supuesto, y también las exhibidas que se dan, pero hay otra cosa, como les decía, primero está lo pactado.
Y por eso sí tenemos nosotros que pensar en que es fortaleciendo al sujeto social desde su base, lo vamos a hacer. No, vamos. Esta generación de políticos está vendida y son una mínima parte de la población nacional. Está vendida. Estos políticos han hecho, como dijimos en el Tribunal Permanente de los Pueblos, han hecho un desvío del poder descaradamente, y aquí lo revela también Luis Hernández Navarro. Luis Hernández Navarro era también de los garantes del Tribunal Permanente de los Pueblos, y él fue el que lanzó la máxima de que hay que refundar a México. Él es el autor. Entonces, no es cierto, pues claro, él era uno de los fiscales al final, y dijo al final: a México hay que refundarlo, porque ya lo refundieron. Entonces, es muy importante que entendamos que no es esa generación, es una generación en extinción. Tenemos que poner nuestra mirada, y ahí está la esperanza, ahí está la vida. Y es muy significativo que quienes están, como lo describe Luis, en la base, y en la base de la población más dañada, que es donde los valores humanos están palpitantes y lucientes, son los que están doblegando. Y Luis hace una descripción de arriba para abajo en su libro de todas las mentiras, de cómo están diciendo vamos ganando, cómo tienen que fingir, de cómo el señor Aurelio Nuño fue allí, elogió a un maestro y por todos lados empezó a decir del gran maestro que no dejó de dar clases, que resultó que fuera el maestro, porque no tiene ni siquiera hacerlo profesional, que resultó un alcohólico. Y ese era su ícono, el señor. Digo, ¿así está? Bien, ya se acabaron los 5 minutos. Ya se acabaron. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí en vacaciones, en sábado. Muchas gracias a la coordinadora de regiones por traerme hasta Monterrey desde la Ciudad de México y por reeditar el libro. Esta es la 4ª reedición, se ha venido reeditando en relación con la Brigada para Leer en Libertad, que dirige el escritor Paco Taibo, y distintos movimientos regionales. Entonces, algunos de los problemas que efectivamente tiene el libro por la prisa con la que fue publicado se han venido corrigiendo, no todos, ¿no? Pero que es muy importante ese señalamiento. Y también pues muchas gracias a Lidia por su moderación y sus comentarios, a Verónica, no tenía el gusto de conocerlas personalmente, pero gracias por esa acuciosa y ordenada lectura. Abraham, pues él ya confesaba que nos conocemos desde el 97, él me había enseñado mucho de lo que sé de Nuevo León, ¿no? A través de sus libros. Y al obispo Vera, bueno, pues lo conocemos ya desde años que mejor no nos acordamos, ¿verdad? Y siempre, o muchas ocasiones en circunstancias muy raras. En una ocasión estaba yo en Gilitla con un grupo de campesinos, debía ser el año de 1996, caminando por la calle, y de repente llegan en un automóvil el obispo Vera y el obispo de la diócesis local, ¿no? Vestidos en traje de trabajo, ¿no? Elegantísimos, se bajan del coche y se ponen a saludar a todos los campesinos. Y don Raúl les preguntó quiénes eran, qué estaban haciendo. Se vuelve a subir al coche y se va. Y me dicen los compañeros con los que iba: mira qué diferencia. Ellos eran gente muy religiosa, muy católica. Dicen: miren qué diferencia. Tenemos años conociendo aquí a nuestro obispo y nunca se había dignado a darnos la mano. Bueno, tuvo que llegar aquí don Raúl a convivir con ellos, ¿no? Más allá del Tribunal Permanente de los Pueblos y todas las tareas que se ha echado sobre los hombros, yo creo que eso describe la calidad humana, ¿no? de un hombre como él. Miren, el libro fue hecho literalmente sobre la marcha, ¿no? Y eso siempre es un riesgo, sobre todo cuando la marcha no acaba de terminar, ¿no? Es como si fuéramos en una autopista y de repente hubiera un accidente, ¿no? Y los que van adelante y que chocaron se bajan para ver qué está pasando, pero todavía siguen chocando coches atrás, ¿no?
El libro, ya iba a decir el coche chocó, ¿no? El libro se terminó inmediatamente después de la masacre de Nochistlán, ¿no? Desde entonces han seguido pasando gran cantidad de cosas. Y como sucede cuando se escribe la historia inmediata, pues siempre se tiene el riesgo de que se valoren, se sobredimensionen aspectos que con el paso del tiempo no eran tan importantes o que se dejen de fuera otros, ¿no? Entonces eso está ahí, presente y puede tener esas limitaciones. El libro también en parte puede ser leído como parte de una trilogía, ¿no? Escribí hace unos años una historia de la coordinadora y del movimiento magisterial que se llama Cero en Conducta, Crónicas de la Resistencia Magisterial. Después otro libro a propósito de la reforma educativa que se llama No habrá recreo, contra reforma educativa y también resistencia magisterial, y esta es como la continuación, digamos, de esos tres. Por supuesto se puede leer perfectamente sin haber leído los dos anteriores. Y el libro nació de la conjunción de dos resultados. Por un lado, de una especie de látigo que tengo detrás de mí permanentemente, que son compañeros, maestros, como Pedro Hernández de la sección 9 y muchos otros que siempre están dándome lata. ¿Cuándo haces el libro? ¿Cuándo haces la continuación? ¿No? Es una voz ahí que está siempre insistiendo. Y luego la voz un poco menos escrupulosa del escritor Paco Ignacio Taibo. Ustedes saben que es un escritor de novelas policíacas que tiene como costumbre sacar a personajes de la vida real en sus novelas. Entonces a sus amigos los trata muy bien y a sus enemigos los presenta como si fueran judiciales, violadores, las personas más despreciables. Entonces él me amenazó y me dijo, si no terminas el libro, apareces en la próxima novela, ¿no? Y no te digo cómo, ¿no? Esa es una de las vertientes para escribir el libro, pero la segunda esa es la vertiente de la indignación. Tengo 61 años de edad y me sigo indignando con las cosas que hace el poder y me sigo indignando por la manera en la que se ha presentado desde el año 2010. Digo 2010 porque es el año en el que el Grupo Mexicanos primero da a conocer su primer informe, uno que llamó Brechas, cómo se presenta a los maestros de carne y hueso de este país, cómo se les está estigmatizando, cómo se les está presentando los villanos de la película, los culpables del desastre educativo en México. Y eso, yo que tuve la fortuna, porque fue la fortuna de conocer a maestros de carne y hueso prácticamente de todo el país, ¿no? En muchas ocasiones viajando con el maestro Noyola, con el maestro Pepe, a Chiapas, a Oaxaca, a muchos otros lugares, aquí mismo en Nuevo León, en los pininos de la coordinadora, cuando se trataba de hacer algo, digo, no puede ser, no se vale que digan todas estas cosas, no puede ser que sigan diciendo una mentira tras otra y la quieran presentar como verdad. Me consta, yo he visto en las casas sencillas de los maestros de educación indígena, pequeñas bibliotecas con libros leídos, no son esas grandes bibliotecas de los políticos encuadernadas en tomos en piel, ¿no? Que siguen oliendo a nuevo porque nunca las han abierto. No, ahí están esos libros que efectivamente los maestros de carne y hueso leen cada día. Y no solamente los libros, lo que hacen, las enseñanzas, el conocimiento que tienen de su México profundo. Y de repente nos vienen con estas mentiras. El libro está escrito también bajo una consideración, y es que estamos en un momento literalmente histórico de las luchas sociales y de las luchas por la democratización de este país. Va a haber un antes y un después de la resistencia magisterial. Así como hoy en los libros leemos lo que fue la lucha de Demetrio Vallejo y los ferrocarrileros del 56-60, o del profesor Otón Salazar, o de la expropiación petrolera con el general Cárdenas y la reforma agraria, hacia el futuro yo estoy seguro de que esta lucha es un parteaguas, está marcando la más importante resistencia que ha habido al ciclo de reformas neoliberales en marcha. Aquí se toparon con un sujeto de carne y hueso, ¿no?, que les dijo no.
Se los dijo en 2013, se los dijo en 2014, se los dijo en 2015 y se los ha seguido diciendo en 2016. Y no pueden con ellos. De tal manera que este movimiento magisterial, que probablemente tenga su columna vertebral en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero que no se agota allí, porque hay expresiones como la que ustedes representan que van más allá de la lucha de la coordinadora. Puede haber núcleos organizados, militantes, pero los maestros de base por lo pronto no se sienten identificados. Dicho sea de paso, la mayoría de los contingentes que forman la coordinadora así se formaron. O sea, cuando Oaxaca reventó su lucha en 1980, se coordinó con la coordinadora hasta el año de 1982-83, cuando una decisión de base los llevó a incorporarse a la CENTE, ¿no? O sea, eso es un problema finalmente secundario. Lo importante es que se coincida en la lucha que está en las calles, y eso es lo que está haciendo este movimiento, que insisto, es histórico y es inédito. Lo es porque, entre otras cosas, se ha convertido en un movimiento no solamente gremial, no es un movimiento que lucha por salarios, no es un movimiento que lucha por conquistas laborales, también los defiende, como lo hicieron ustedes con carrera magisterial, pero va más allá y se ha convertido en lugares como Chiapas, como Oaxaca, como Guerrero, como Michoacán, en un gran movimiento popular, en donde en muchas ocasiones los padres de familia van por delante de los maestros, y así como son de bravos en las comunidades indígenas, le dicen, no, oigan, no, maestros, ustedes nos pusieron aquí, ahora cierran la escuela porque la cierran, y si no la cerramos nosotros, y la cerraron, ¿no? Cuando los maestros estaban ya titubeando y diciendo, ay, no, ya no, ahora la cierran. Entonces este movimiento se ha convertido en una cosa inédita, interesantísima, complejísima al mismo tiempo. Han tomado presidencias municipales, carreteras. O sea, se habla mucho de esta radicalidad de la coordinadora en los bloqueos de las carreteras o en los bloqueos de las vías del tren en el puerto de Lázaro Cárdenas. Pues eso no fue una decisión que se haya sido orientada por parte de los dirigentes de la coordinadora. Eso lo hicieron las comunidades y los maestros de base autónomamente, y después trataron de retomarlo los dirigentes de la coordinadora, porque si no se les iba a ir el tren, ¿no? Bueno, el tren no, porque no podía avanzar, ¿verdad? Lo tenían bloqueado, pero estaban en esa dinámica impresionante. Este libro también decía, trata de desmontar las mentiras que se han venido construyendo. Y podía haber sido, ahora sí que una obra casi como el de la Enciclopedia Americana, porque las mentiras que han dicho no tienen límite, ¿no? Desde mentiras absolutamente sin sentido. Cuento, por ejemplo, en 1 de octubre del 2013, cuando por segunda ocasión los profes que estaban en la Ciudad de México decidieron ir sobre el aeropuerto internacional Benito Juárez para bloquearlo. No los dejaron llegar, o no los dejaron llegar la primera vez, y hubo una pequeña sacapela ahí, ¿no? Donde no pasó nada. El reporte de la policía no hablaba más que de esa sacapela. Sin embargo, de repente apareció un personaje que se llama Héctor Serrano, que en aquel entonces era secretario de gobierno de la Ciudad de México, un personaje digno para los anales de los estudios en este país, porque es el que controla los vendedores ambulantes, las cárceles de la ciudad, etcétera, etcétera. Pero tiene la colección más grande que yo he visto en mi vida de San Jorges. O sea, ustedes van a su oficina y tiene todo lleno de San Jorge atrás. Yo estoy seguro que no debe haber San Jorges en las tiendas del Vaticano. Él las debe de tener todas, ¿no? Y San Jorge, por lo visto, le habla, ¿no? Pero salió entonces Héctor Serrano ahí a decir que había un policía, el policía Álvaro Sánchez Valdés, que estaba al borde de la muerte, en estado de coma, porque otro profesor, un profesor chiapaneco, Ernesto de Jesús Rea Cuello, lo había golpeado. Y bueno, ya sabrán ustedes, la radio, la televisión, los periódicos, hablando del salvajismo de los maestros de la coordinadora, de su violencia, de su intolerancia. Tenían a un pobre policía al borde de la muerte para defender sus privilegios
alrededor de esta legislación. Al día siguiente, un periodista se le ocurrió preguntarle a la esposa del policía Álvaro Sánchez que cómo estaba su marido, y dijo: no, está bastante bien, se está reponiendo. Y entonces mi colega le insistió: ¿cómo que se está respondiendo? Que estaba en estado de coma. Y entonces la mujer se da cuenta y dice: uy, no, ya no le voy a decir nada más porque nos pidieron que ya no dijéramos nada más. Por supuesto, el policía está perfectamente bien, nunca estuvo así. Pero historias como esas les puedo contar una tras otra. Les cuento una más que sucedió hace apenas un mes en Comitán, Chiapas, donde el profesor Armando Castellanos, un profesor de 67 años de edad, con 50 de servicio activo, supervisor desde el año de 1992, lo agarraron allí en una estación de autobuses, junto con otros 5 colegas que eran directivos. Lo agarró una turbamulta, lo ofendieron, lo gritaron, les quitaron los zapatos, los llevaron caminando hasta el mercado, los obligaron a sentarse en el mercado y los pelonearon. Y entonces salió una campaña enorme de cómo la gente había vejado a los inspectores escolares que sí querían verdaderamente trabajar. Hasta Aurelio Nuño dijo que esto mostraba la intolerancia de la coordinadora, su odio visceral hacia todo lo que fuera progreso, etcétera, etcétera. Ya saben, les sobran las palabras cada vez que dicen eso. Al día siguiente, algunos tratamos de denunciar que eso no era cierto, que era una maniobra, pero bueno, pues salieron unas notitas, en fin. Al día siguiente entrevistan al profesor Armando Castellanos en la radio. Este conductor de radio, ahora va a ser de televisión, ustedes lo conocen, Ciro Gómez Leiva. Y Ciro le pregunta: profesor Castellanos, cuéntenos, ¿qué hicieron esos salvajes de la coordinadora con usted? A lo mejor le estoy echando un poquito de sal y de pimienta, pero más o menos así era. Si no lo dijo, habría querido decirlo, pero más o menos así fue. Y entonces el profesor Castellanos dice: oiga, don Ciro, ¿no eran maestros lo que me hicieron eso? ¿Cómo? ¿No eran maestros? ¿No eran maestros de la CENTE? Dicen: no, eran un grupo de vendedores ambulantes que son el grupo de choque del presidente municipal del PRI. Pero ¿cómo puede usted estar seguro que no eran maestros? ¿A poco los conoce a todos? Y dice: sí, yo soy inspector de la zona escolar desde hace muchos años, los conozco a todos. ¿Cómo está eso? Y entonces el profesor Armando Castellanos dice: sí, además yo simpatizo con el paro, es muy importante porque lo que nos están haciendo con la reforma educativa es terrible. Y se acabó la entrevista. Ahí dio vuelta pero bueno, como estas hay una historia tras otra. Es a lo que Abraham hablaba hace un momento del 1984, ¿verdad? O de la rebelión en la granja de Orwell, ¿no? Pero aquí lo podríamos llamar Aurelio Nuño Productions, ¿no? Ya saben que va a poner una compañía. Ya en el sexenio pasado, Genaro García Luna, ¿verdad? Nos dio una receta de lo que acostumbra hacer ahí con cosas como la de Florence Cassés. Bueno, estos hicieron y lo siguen haciendo una y otra vez para presentarnos una imagen del movimiento, de los maestros, que no tiene nada que ver con la realidad. El libro modestamente busca desmontar las piezas de ese rompecabezas, de esa estrategia mediática, para que por lo menos sepamos, porque este asunto del profesor Armando Castellanos y las peloneadas, todavía Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, todos esos distinguidos intelectuales tan cercanos al pueblo, ¿verdad? Tan poco acostumbrados a querer hablarle al oído al príncipe, siguen insistiendo en que es realidad. Son puras mentiras. Bueno, nos reímos un ratito aquí con esto de Aurelio Nuño Productions. Este movimiento ha tenido también un saldo trágico. 3 maestros han sido asesinados. El maestro Claudio, y asesinados por la policía, a golpes, de manera salvaje. El maestro Claudio Castillo, un maestro jubilado,
con problemas motrices, porque tuvo poliomielitis, que estaba dentro de su coche en el micrófono arengando en un mitin. La policía lo sacó y lo molió a palos hasta la muerte. ¿Dónde está la investigación de ese crimen? ¿Quién ha sido castigado por ese asesinato artero? Nadie. El maestro David Gemayel Ruiz, que se encontraba protestando en contra de la evaluación ahí en Chiapas. La bestia esta que hacen llamar, no me refiero a ningún policía, me refiero al rinoceronte, esta máquina antimotines que parece sacado de alguna escena de terror policíaco, lo atropelló. El maestro en la montaña de Guerrero, que fue asesinado el día de las elecciones, Antonio Vivar. 3 asesinados, 11 asesinados en Oaxaca, 8 en Nochistlán y 3 en Comitán. Un crimen del que ha pasado ya casi 2 meses y no tenemos un relato del gobierno de qué fue lo que sucedió. Vimos las imágenes disparando de los policías, armas de alto calibre, ¿no? Y todavía hace 3 días dijeron ahí en una presentación en la Cámara que se habían investigado las armas y que no había armas de cargo, como se le llaman a las armas oficiales que usan. Pues vimos las fotos y vimos que estaban disparando y los casquillos, etcétera, etcétera. Estamos hablando de 40 detenidos. Afortunadamente ya salieron 8 libres. Siguen 32 detenidos. Estamos hablando de más de 3.600 despedidos y la amenaza de despedir otros 1.600. Estamos hablando de 60 órdenes de aprehensión, de sufrimientos, de esfuerzos que han tenido que hacer los maestros en todo el país. Ustedes aquí en Nuevo León, los que sean maestros, los que los acompañaron, lograron darle un gran vuelco a esta movilización. El lobo se metió aquí en el gallinero. Digo porque esto era como la capital de la gran burguesía empresarial. Muchos de los principales promotores de Mexicanos Primero, miembros de sus consejos de administración, son empresarios de aquí, de Nuevo León, que son los dueños de esta reforma, vienen aquí y aquí ustedes les metieron un susto, ¿no? Ya me imagino cómo estaban ahí en sus casas de las colonias del Valle, mientras ustedes tomaban aquí las calles. Bueno, lograron además con esta lucha, junto con la lucha de todos los demás, pero fueron definitivo el empujón que ustedes dieron, revertir las decisiones que se tomaron en carrera magisterial. Pero los daños de fondo, los daños centrales de lo que significa la reforma educativa están sin solución aún. No se puede hacer algo bueno cuando las cosas están mal hechas. Y esta reforma educativa no es mala, es muy mala, de tal manera que si no se abroga, si no se empieza otra vez un proceso de legislación acorde con las necesidades de nuestro país, no va a salir adelante. Terminaría recordando la enorme paradoja que está detrás de esta reforma y que una y otra vez en las movilizaciones que se han tenido desde 2013 nos la recuerdan. La paradoja que se resume en esta consigna de cuando los maestros gritan capital de Veracruz y responden Boca del Río, capital de Guerrero, Acapulco, capital de Oaxaca, Huatulco, y entonces dicen urgente, evaluar al presidente. Bueno, estas 3 afirmaciones no son invención de los maestros, son declaraciones que el presidente Enrique Peña Nieto ha hecho en sus discursos. Está en Boca del Río y diciendo me da mucho gusto estar aquí en la capital del estado de Veracruz, y lo ha hecho una y otra vez. ¿Qué podíamos esperar de un candidato que reconoció que había leído en su vida 3 libros, pero no se acordaba de todos? Mencionó por ahí la Biblia, no sé si el libro del Éxodo, cuál, no lo creo, ¿verdad? Pero bueno, esa es la paradoja de esta reforma educativa, ¿no? Una reforma claramente punitiva que de lo educativa no tiene más que el nombre. Muchas gracias.